Buen día, amantes de la sabiduría, bienvenidos y bienvenidas al Jardín de la Filosofía. Cuando comenzamos este canal, hace 1 año y medio ya, dijimos que dentro de toda la temática amplia y diversa que íbamos a tratar en el Jardín de la Filosofía, íbamos a enfocarnos especialmente y justamente en los jardines de la filosofía. Los jardines donde filósofos de la historia desarrollaron y comunicaron, enseñaron su filosofía. Eso es algo que hicimos. Hay unos 10 videos en el canal donde tratamos los jardines de la filosofía. Pero hoy comenzamos con otro aspecto esencial del Jardín de la Filosofía, que es la filosofía de los jardines. Y vamos a comenzar con el comienzo, con el Jardín del Paraíso. Este jardín que aparece en el imaginario, en los deseos, en el pensamiento, en la cosmovisión, en la filosofía también, a lo largo de la historia, y por supuesto se expresa en jardines a lo largo de toda la historia de los jardines. Así que vamos a ver el video. Si bien el paraíso resuena a esta herencia de la tradición judeo-cristiana, lo cierto es que esta visión de un espacio original donde reina la paz, la armonía, la abundancia y la alegría aparece en culturas de todo el mundo, en los textos sagrados de diferentes religiones y en la mitología universal aparecen relatos acerca de ese mundo que contrasta, por supuesto, con el mundo cotidiano. Muchas veces está asociado a lo escatológico. Me suena que Borges escribió alguna vez como epígrafe, la verdad que lo busqué, pero no lo pude volver a encontrar, así que se los dejo de tarea, después me avisan. Escribió la siguiente frase: el jardín del comienzo será el del final. Este jardín del origen es muchas veces un lugar al cual se aspira llegar, por supuesto, post-mortem. Así tenemos el paraíso celeste de la tradición judeo-cristiana, el Jannah del Islam, la tierra pura del Buda Amida, los campos elíseos de los griegos o los campos de Aaru de los egipcios. Pero no se asusten que no vamos a hablar hoy de todos estos lugares y su papel dentro de las distintas cosmovisiones, porque no terminaríamos más, sino que nos vamos a focalizar en la concepción del paraíso en la tradición cristiana. Dentro de esta serie sí dedicaremos pronto un programa al paraíso budista y otro al islámico. Mantengamos esta idea entonces, de que el paraíso remite al origen, intenta responder a esta vieja pregunta de dónde venimos, y también en su dimensión escatológica responde al ¿a dónde vamos? Dos grandes preguntas de la filosofía. De paso está abordando otras preguntas sobre la naturaleza humana, qué implica la concepción de la vida tras la muerte, el sentido de la existencia, la ética. En el principio y el final, entonces, y demarcando el camino entre ambos, hay un jardín. Ahora vayamos, como hemos hecho otras veces, a la etimología de paraíso. La palabra paraíso deriva del latín paradisus, del griego paradeisos, que proviene del antiguo idioma iraní llamado avéstico, pairi daesa. El significado literal de esta palabra en su origen es recinto amurallado, de pairi, alrededor, peri en español, con idéntico significado como en perímetro, y dis, hacer, formar, un muro, construir. En el imperio persa, la palabra indicaba el parque real, el coto de caza, un emblema de la realeza, el poder y la abundancia. Se usa también en el hebreo como pardés, con el significado de huerto. En la Septuaginta, siglos III al I antes de la era común, el Antiguo Testamento traducido al griego,
se usó paradeisos para traducir tanto el hebreo pardes como el hebreo gan, que significa jardín. Es a partir de este uso que se deriva el uso de paraíso para referirse al jardín del Edén. Gan Eden es el jardín del Edén y es muy parecido a la palabra inglesa para jardín, garden. Así fue entonces que ese primitivo coto de caza original, luego lugar cultivado que prodigaba frutos y colores y aromas, se fue transformando para convertirse en ese lugar de preeminencia donde es puesto el germen de la humanidad. Génesis significa simplemente nacimiento, origen. Y si observamos el libro que lleva ese nombre, el primer libro de la Biblia, veremos que la creación divina es gradual. Se crean los cielos y la tierra, la luz, el día y la noche, y por ende el tiempo, el firmamento, las aguas y la tierra firme. Es un mundo binario creado por la palabra. Dios dijo, y lo que dice se manifiesta. El mundo tiene así su primera organización. En el tercer día, crea la vegetación, reino necesario para todo jardín. Y luego en el cuarto día, los astros. Ya estaba todo el escenario planteado. Faltaba el elemento más dinámico, el reino animal. En el quinto día comienza con esa tarea. Crea los animales del cielo y del agua. Hay que esperar al sexto día para originar los animales terrestres. Y aquí, claro, va a concebir a su criatura predilecta, o sea, nosotros, hechos a su imagen y semejanza. Así termina el primer capítulo del Génesis y tengamos en cuenta que ya existe todo, pero todavía no apareció el jardín. Hasta ahora no lo hemos nombrado. Además, otra cosa a remarcar, siempre me llamó la atención el plural de ese último acto, ¿no? Porque dice a nuestra imagen y semejanza. Es probable que haya sido esto la reelaboración de mitos mesopotámicos de corte politeísta. Digamos, quizás por ello en el segundo capítulo retoma los contenidos del primero y los desarrolla. Da más detalles de cómo hizo todo eso. Y ahí sí se nos revela que crea al primer hombre, ya no con el poder de la palabra, sino poniendo las manos en la masa, ya que lo modela con barro. Lo hace con materiales existentes y, lo más importante, le insufla el aliento de vida. Recordamos que en la etimología de alma está esta idea del aire, de aliento. Así es en Grecia, en la Biblia y en la India, para dar algunos ejemplos. La cuestión es que hasta ese momento no había mucho para imaginarse la situación. Parece haber una contradicción con respecto al primer capítulo, porque en el segundo el hombre es creado luego de la vegetación. ¿No era que la vegetación se crea en el tercer día, como vimos en el primer capítulo, y el hombre en el sexto? Es la interpolación de otro mito. Cuando se crea el hombre, un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Eso es lo que permite la existencia del barro. Atención a que surge de esta integración, entonces, de agua y tierra, y que se cualifica. Adquiere vida con el elemento aire en forma directa desde la divinidad. En ese instante surge la necesidad de dotar de un ambiente, un entorno adecuado para esta criatura, porque está en el barro, diferenciado por su forma y su cualidad vital. Entonces, aquí viene lo que nos congrega. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
desde un punto de vista literal, el hombre es tratado como un objeto artesanal, ¿no? Que se modela y luego se coloca en tal o cual lugar. Es un predominio de la concepción del ser humano como criatura, ¿no? Pero desde una interpretación más filosófica podríamos pensar que ese jardín del Edén es la exteriorización que sigue inmediatamente o que incluso refleja este surgimiento de la conciencia interna, de lo interno como cualidad viviente de lo que no es más que barro y que se revela en todo su esplendor, en las luces, en formas y colores, ¿no? De eso que llamamos jardín. El jardín es algo también que requiere de lo artesanal. Dios planta un jardín, no lo crea de la nada. ¿Y qué significa plantar? ¿No es acaso una forma de colonizar con vida, una vida silenciosa, sosegada? Ese terreno previo donde se integra agua y tierra. ¿No es expandir diversidad, formas y colores donde no las hay? ¿Acaso no resume el jardín lo que significa en definitiva la creación, que es la explosión de la diversidad, de lo múltiple? Recordemos cómo empieza todo, con el primer desdoblamiento, los cielos y la tierra, luego la luz. Todo esto que estamos diciendo quizás pueda crear rechazo en algunos creyentes, más aún en quienes abogan por una llamada interpretación literal de la Biblia. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es lo literal? Creo que allí radica justamente la fuerza del mito. El mito como relato sintético que simula un despliegue, una sucesión de hechos, un accionar de diversos personajes divinos y humanos para poder transmitir una concepción abierta del mundo, no una concepción monolítica, cerrada, sino una concepción abierta, que se puede explorar. Es decir, todos podemos leer el Génesis y seguir atentamente cómo se va produciendo toda esa creación hasta llegar al jardín. Pero ¿qué es realmente lo que está pasando o qué es lo que nos intenta transmitir? Hemos explorado posibles interpretaciones relacionadas con el surgimiento y la conformación de esta conciencia, pero creo que esa dimensión no está oculta ni es el resultado de un intelectualismo, ¿no? Sino que está inserta en el mismo relato. El problema, me parece, que surge cuando escuchamos el relato y nos acostumbramos a él. Entonces es como que no nos despierta nada. No sentimos nada, nos resulta indiferente, nos resulta un cuentito. Pero si lo tratamos de vivenciar, captar realmente en todo su significado, creo que llegamos a esta integración de mito, religión y filosofía. Algo que a pesar de lo que se nos cuenta en los manuales de la historia de la filosofía occidental, era algo muy palpable en buena parte de la antigüedad clásica. Y ni hablar del mundo chino o hindú, en donde esta bifurcación entre mito, religión y filosofía no sucede. Esta interpretación no literal tampoco es algo de por sí que conspire, digamos, contra lo religioso, ¿no? Y para que quede claro, recordemos que Juan Pablo II dijo en 1999: el cielo descrito con tantas imágenes en las escrituras no es una abstracción entre las nubes, sino una relación viva y personal con Dios. Y lo refrenda el Papa Francisco en 2014. Más que de un lugar, se trata de un estado del alma. Nosotros aquí hemos reemplazado alma por conciencia, pero se trata de lo mismo. Entonces, el jardín del paraíso, el jardín del origen, como su gemelo, el paraíso celestial, es un estado del alma. Y aquí simplemente exploramos en el Génesis
cómo se constituyó este estado integrado del alma y lo que pasó allí luego, ¿no? Que tuvo consecuencias funestas, como ya sabemos. Entonces Dios planta el jardín en Edén, un lugar que se ha tratado de identificar y hay múltiples teorías, pero no nos interesa tratarlas aquí. El jardín lo localiza así al oriente de Edén, no sabemos si será un monte, un valle, y luego, y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Obviamente que con este particular árbol no podemos soslayar este cruce entre la naturaleza del jardín y su simbolismo o significado. Otro detalle es el famoso río que se bifurca. De Edén nace un río que riega el jardín y desde allí se divide en 4 brazos. Nuevamente estamos ante la unidad que se vuelve múltiple, ¿no? Sin perder de vista el origen. A su vez, esto da cuenta de la idea de que ese agua necesaria para la vida se desparrama en las 4 direcciones, en todo lo que existe. Luego aparecen las indicaciones. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. El jardín está íntimamente unido a la criatura. Debe cultivarlo y cuidarlo, como si fuera un hijo. A continuación, Dios se percata de la soledad de su criatura y crea animales para que convivan y le ayuden, pero el resultado no es satisfactorio. Por ello decide crear una compañía tomando una parte, una costilla, del cuerpo del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Aquí vemos nuevamente este proceso de desdoblamiento que ya habíamos visto en los pares de opuestos del principio, ¿no? Y luego los géneros que vuelven a unirse, porque está en su naturaleza de volver a integrarse, volver al origen, a la unidad. El jardín es el espacio del origen y la unidad, porque es previo a la diferenciación sexual. A su vez, esta es necesaria para experimentar la completitud, ¿no? Es aquí que llega el momento de la fatalidad, en donde actúa la serpiente, quien tiene el poder de hablar, parece, ya que le dice a la mujer: Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Se les abrirán los ojos. ¿Qué quiere decir con esto? Se refiere, pienso, a los ojos que ven más allá de lo aparente, lo superficial, que pueden distinguir no solo las formas y colores, sino distinguir el bien y el mal. El conocimiento hace al poder de los dioses. Nuevamente aparece el plural. La pareja primordial sale de su estado de inocencia, de integración, y entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos.
Ahora pueden diferenciar, discriminar, pero eso tiene un costo, que es perder la unidad. Escuchan que viene el Creador, escuchan sus pasos por el jardín y se esconden entre los árboles. No sirve, por supuesto, de mucho, se precipita la condena. De ahora en más, la serpiente deberá arrastrarse. Digamos, ¿cómo se desplazaba hasta ese momento? No lo sabemos. Habrá que trabajar, además, mucho para poder alimentarse. La mujer parirá con dolor. Y lo más terrible, la humanidad, creada del barro, volverá a su origen tarde o temprano. El conocimiento del bien y el mal instaura la muerte de la criatura. Pero había también en el jardín un elemento que podía revertir esa situación y Dios se percata de ello. Hablando ante un grupo de pares, y aquí vuelve el plural, cosa muy raro, ¿no?, para un monoteísmo, ya que dice: el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. La humanidad es expulsada del jardín del Edén y querubines custodian desde entonces, con una espada de fuego, el acceso al preciado árbol de la vida. ¿Qué tiempo escaso? Apenas un día en el paraíso. El ser humano, desde entonces, vive fuera de su origen, vive en la exterioridad, en la desintegración, en el mundo de lo múltiple y del conflicto, del dolor y la muerte. Pero el paraíso sigue estando, no fue desmantelado. El árbol de la vida permanece ahí, como un símbolo de la unidad de todo lo viviente. De allí este sentimiento de nostalgia, de que algo nos falta, de que por una falta lo perdimos todo, y al mismo tiempo la esperanza de volver, de regresar a ese estado de unidad, de reintegrarnos, de asumirnos como la vida en sí, más allá de toda diferencia. Llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Les recomiendo 2 videos del canal que subimos hace un tiempo ya. Me refiero al misterio de la Navidad y al misterio de Semana Santa. Ambos tocan la leyenda de la Vera Cruz, un relato muy interesante en donde reúne, digamos, toda la cosmovisión cristiana relacionada con el árbol de la vida del jardín del Edén. Así que les recomiendo que vean estos 2 videos. La semana que viene continuamos con la serie de la filosofía de los jardines, seguimos en la antigüedad y nos referiremos al mundo greco-romano. Nos vemos, paz a todos los seres.